¿No? ¿Aquí? ¿Listo? No, se congeló, amiga. No, no entra. No sé qué. No, ¿verdad? No, aquí. A ver, ¿listo? ¿Listo? Aquí ya me está. Hazte cuenta que aquí ya me dice como que estoy. Bueno, aquí. Aquí ya se ve que alguien entró a verme. Hola. Ok. ¿Listo? ¿Cómo ven, amigas, que se nos cortó aquí esto? La tecnología nos está jugando ahora, pero ánimo, amigas, aquí estamos y vamos a seguir adelante con este tema del reposo. Bueno, nada más déjenme acomodarme. Me pasé acá a estar cerca del módem. Y bueno, déjenme ver cómo me puedo acomodar. No, pues las voy a dejar aquí. Bueno, estábamos leyendo Hebreos 4 y leímos del 4 al 11. Voy a retomar nada más algunos textos de lo que estábamos leyendo acerca del reposo. Y dice, temamos pues en el versículo 1, temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar, porque de la misma manera que a ellos también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que escucharon. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos al reposo. Vamos al versículo 6. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros a los que se les anunciaron las buenas nuevas, no entraron por haber sido desobedientes. Subrayen esto. Versículo 7. Nuevamente, Él ha determinado otro día después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué, hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. Así que está establecido que haya un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra porque el que entra en su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. Y bueno, de aquí vamos a arrancar, amigas, y entonces estamos hablando de que básicamente capítulo 3 y 4 de Hebreos habla del reposo sobre todo que encontramos en la salvación, que es por fe, por creer, y este reposo apunta al Señor del sábado, al Señor del Shabbat, a Jesucristo, en quien a través de su obra encontramos, a través de la salvación, de la obra redentora que él hace, el verdadero reposo de aquí a la eternidad. Ya no tenemos que hacer nada para poder estar en paz con Dios. Ya fue hecho por Cristo. Entonces, retomando un poco la idea de qué reposo, habíamos dicho que la Biblia se refiere al Shabbat, que se refiere al hecho del acto o la consecuencia de reposar, es decir, detenerse para hacer un descanso. Y veíamos que esta palabra Shabbat está relacionada con el número 7, que es un número utilizado bíblicamente que apunta a la perfección, sobre todo a lo espiritual, y veíamos que venía de la raíz Sheva, que está relacionando con Shaba, que tiene que ver con el Shabbat, que quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente, perfección o plenitud. Entonces veíamos que Dios, después de crear todo en el séptimo día, estuvo pleno, satisfecho con lo que había hecho y se detuvo, hubo reposo. Y bueno, finalmente, básicamente, apunta a Cristo. Pero también, una vez salvados, vamos a hablar de este reposo en el sentido de una vez salvos, una vez, así como Dios sacó al pueblo de Egipto, ya fueron salvados de la esclavitud, fueron rescatados
de la mano de Faraón, quien los tenía en trabajos muy arduos, muy cansados, muy abusivos. Dios los saca y a igual nos saca a nosotros de esclavitud, y lo que viene es un peregrinaje. Somos, la palabra dice que somos peregrinas y extranjeras, ¿no? Que vamos rumbo a nuestra ciudad celestial. Y vamos a hablar del reposo en este peregrinaje, en lo que toca en este tiempo, amigas. Y primeramente vamos a observar algo. El versículo 1 del capítulo 4 empieza diciendo, temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes se ha hallado imposibilitado para entrar. Pero vamos a ver, primeramente, a quién le está dirigida esta exhortación de que temamos no entrar en ese reposo. Vamos ahí mismo en la Biblia a Hebreos 3:1 y vamos a ver a quién está dirigiéndose esto. Dice, por lo cual, santos hermanos míos que han sido llamados con un llamado que procede del cielo, consideren a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Jesucristo. Entonces, esta exhortación a que temamos no entrar en el reposo está siendo para los que hemos sido llamados, para los que fuimos predestinados, así como Dios en el Antiguo Testamento escogió a todo el pueblo de Israel para que lo representaran a Él. Igual está siendo dirigida hoy en día a nosotras, a las que hemos sido llamadas. Ahora, en el versículo 2, este es como el versículo clave, yo creo, para este día que vamos a analizar. Miren, vamos a leerlo. Porque de la misma manera que a ellos, o sea, a los que fueron llamados en el Antiguo Testamento, a los israelitas, el pueblo que escogió Dios, dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros, en este tiempo, nos ha sido anunciada las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Ok, vamos a ver primeramente. De la misma manera, aquí dice, de la misma manera que ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿No? Vamos a ver a quiénes más les fue anunciada la buena noticia de reposo. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a leer del 7 al 11. Vamos a ver, dice, porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira, como los rebeldes y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en ira, no entrarán en mi reposo. Pues está refiriendo que así como al pueblo de Israel se les dio una promesa de llevarlos a reposo, pero ellos fueron rebeldes. Rebeldes se refiere a ser desobedientes, a oponerse a lo que Dios decía. Ellos recibieron esta gran promesa, pero no pudieron entrar porque aunque lo escucharon, aunque lo vieron actuar a Dios durante 40 años, ellos fueron desobedientes. Es decir, lo que escucharon no lo mezclaron con fe, no le creyeron. Y bueno, muchas ya conocemos todo esto que pasó en el desierto y por qué ellos quedaron tirados en el desierto muertos y no pudieron, sus huesos quedaron en el desierto y no pudieron entrar a ese reposo. Entonces se hace una seria, en Hebreos 3:12 se nos hace una seria advertencia. Miren lo que dice en Hebreos 3:12, dice, tengan cuidado pues, hermanos míos, para que no haya en algunos de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y vamos a ver que la incredulidad, o sea, esto de que no entraron al reposo está relacionado con su incredulidad. La incredulidad
amigas, no es la capacidad de entender, sino la negativa a confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, la que se involucra aquí, ¿no? La incredulidad no tiene que ver con no entendernos. Nosotros muchas veces, ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo, a dónde iban a ir, pero es la incapacidad para confiar, no para entender. Entonces, vamos a ver aquí mismo en Hebreos 3, del 13 al 15, qué más habla acerca de esta incredulidad y esta incapacidad para creer y confiar. En el versículo 13 dice, sino esfuércense por su alma cada día, hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque tenemos parte con el Cristo si nos tomamos firmemente de este pacto verdadero desde el principio hasta el fin. Como se dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. ¿Qué quiere decir? En este versículo encontramos una exhortación en cuanto a esforzarnos por nuestra alma. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la fe no es pasiva, amigas. Definitivamente, cuando somos salvas, cuando hemos salido de esclavitud de Egipto a través de entender la obra del Señor del reposo, de Jesucristo, definitivamente hay un fruto del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Pero la fe, aquí este texto nos habla de que no es pasiva. Se necesita diligencia para confiar, para depender y aferrarse a Jesús, nuestro Shabbat y su obra en nosotros. Ya Dios nos da la fe, pero se requiere diligencia y hoy vamos a entender en qué consiste esta diligencia, en qué consiste este esforzarnos para combatir la incredulidad. Entonces, finalmente vamos a ver cómo termina el capítulo 13 de Hebreos en cuanto a esto de si escuchamos hoy su voz, no endurecer nuestros corazones ni ser engañados por el pecado. Vamos a ver, vamos a leer del 16 al 19. Dice, porque ¿quiénes fueron los que habían escuchado y lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? Y con quienes se disgustó durante 40 años, sino con los que pecaron y cuyos huesos quedaron tirados en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar porque no creyeron. Entonces, aquí hay un paralelo con nosotras. Nosotras ya fuimos sacadas de Egipto, de casa de esclavitud. Ya tenemos una dirección y un peregrinaje en este tiempo durante a la ciudad celestial. Y sabemos a la luz de la Escritura que este llamado, esta adopción, no la podemos perder. Pero muchas veces, amigas, este peregrinaje que debería de ser en reposo, no es en reposo. Quedamos tendidas en el desierto y perdemos una de las bendiciones más grandes. La más grande es la eternidad junto al Señor, sin duda alguna. Pero la segunda bendición más grande es que durante este peregrinaje, durante esta caminata en medio de un desierto, porque, y si no vean cómo está el mundo, ciertamente no es un bosque encantado, hermoso, con sombra, con agua, es un desierto, amigas, muchas veces. Y nosotras no disfrutamos de ese reposo porque estamos, a pesar de lo que hemos visto, a pesar del llamado, a pesar de haber sido rescatadas de esclavitud, lo que escuchamos de Él, su palabra, no es mezclada con fe, ¿no? Y hay incredulidad. Entonces, vamos a ver, regresando al versículo 2 del capítulo 4, que les digo que pienso que este es nuestro versículo fuerte de este día, dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que escucharon. Y yo creo que la reflexión sería,
Amigas, ¿qué he escuchado yo de la palabra? Que yo incluso conozco o incluso está memorizada, incluso la puedo estar enseñando, que no la he mezclado con fe. Porque para este peregrinaje, así como para salvación, es también para la santificación, para este caminar. Lo que yo escucho tiene que ser mezclado con fe, ¿no? Que el engaño del pecado no me endurezca y me lleve a incredulidad. Que aunque yo entiendo lo que me dice Dios, no es por falta de entender. Yo no confíe en lo que me dice Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. En el versículo 3 del capítulo 4 vamos a ver qué nos dice. Dice, pero nosotros los que hemos creído entramos al reposo. Nosotros los que hemos creído entramos al reposo. Los que hemos creído entramos a salvación. Y los que ya estamos salvos, el reposo viene por creerle a Dios en cuanto a lo que Él dice. Pero ¿cómo creerle a Dios si yo no le conozco? Y bueno, ya aquí ya tuvimos una serie acerca de una introducción en cuanto a conocer a nuestro Padre Celestial. La obediencia, amigas, generalmente pensamos que va conectada luego con la acción, con el hacer. Pero la obediencia primeramente tiene que ver con una relación. Yo no voy a creerle y esa relación es caminar día a día con Él. Así como hay este paralelo, o sea, estos que fueron sacados de Egipto iban caminando día a día con la nube y con la columna de fuego y viendo sus obras y sus manifestaciones. Y nosotras así vamos, o esa es la idea, ¿no? Que vayamos en una relación, porque no va a poder llegar una obediencia, el hacer, sin antes el conocer. Y si no hay esto, no hay reposo, amigas, aunque ya hayamos salido de Egipto. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice, bueno, asentemos esto, que el escuchar la palabra mezclada de fe nos lleva a obedecer, establezcamos esto, ¿no? Y preguntémonos día a día, esto que estoy escuchando, que estoy entendiendo y que no estoy haciendo, es porque no está siendo mezclada con fe, ¿no? Y ahí es donde tenemos que esforzarnos, ¿no? ¿En qué sentido? En ver a Dios. Para poder confiar, para poder creerle a Dios, como hemos estado viendo, yo tengo que estarle leyendo y tratar de ver quién es mi Dios, porque solamente así voy a darle mi confianza. Por eso la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, vamos a ver qué nos dice este pasaje acerca de los desobedientes, o sea, de los que escuchan sin mezclar con fe lo que se escucha. En el versículo 6 nos dice, por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, o sea, en el reposo, pero los que fueron los primeros a los que se les anunciaron las buenas nuevas, no entraron por haber sido desobedientes. Los desobedientes, cuando estamos en desobediencia, amigas, no entramos en reposo. El reposo, el descanso, tiene que ver con creerle a Dios y hacer lo que Él nos pide. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Miren, vamos para que pueda obedecer y entrar en ese reposo, en este peregrinaje. En el versículo 7 del capítulo 4 no lo da. Dice, nuevamente, Él ha determinado otro día después de mucho tiempo para esto, como está escrito anteriormente, porque David dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Yo me pregunto, y me duele, ¿no? ¿Cuántas predicaciones, cuántos devocionales, cuántos seminarios, cuántos libros donde yo escucho la voz de Dios, pero endurezco el corazón?
Él me está diciendo, Él me está hablando, Él incluso muchas cosas me permite entenderlas, pero yo endurezco el corazón. No lo mezclo con fe, con confianza. Hay una incredulidad, me opongo en mi voluntad, una necedad, ¿no? Entonces, ¿cómo combato esta debilidad? Este corazón que tiende a ser independiente y no creerle a Dios. Vamos a Hebreos 4 del 12 al 16. Miren, vamos a leer lo que viene aquí. Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula, los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempos de aflicción. Entonces, aquí en este pasaje, en Hebreos 4, del 12 al 16, nos da la clave para ver cómo combatir mi debilidad a la que me lleva a la incredulidad. La incredulidad es una debilidad y que no me lleva a la obediencia y a entrar al reposo. Pues primeramente, al yo ir a la palabra de Dios que es viva y eficaz, que me corta, que me muestra realmente qué hay en mi interior, me va a revelar mi debilidad, me va a hacer consciente de todo mis áreas débiles, de todo lo que me falta. Y eso, amigas, me tiene que llevar directamente a humildad. La palabra de Dios me humilla al mostrarme quién es Él y quién soy yo. Y yo no puedo ir a Dios y tener la necesidad de creerle si no veo mi debilidad. Si sigo en mi autosuficiencia, yo voy a estar en orgullo y yo no me voy a humillar ante Él. No voy a tener la necesidad de creerle a este gran Dios, porque le voy a creer más a mi persona. Entonces, por otro lado, otra cosa que nos ayuda en esta debilidad, en esta incredulidad, nos lo da el versículo 13. Dice, y no existe cosa creada que esté oculta delante de Él, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Saber que un día vamos a dar cuenta, amiga, y que todo está delante de Él, me tiene que llevar a actuar y no estar escuchando sin mezclarlo con fe, no seguir caminando sin creerle a Dios, porque finalmente voy allá a la ciudad celestial, pero se me va a pedir cuenta de este tiempo y todo está al descubierto, todo está ante sus ojos. Hemos visto en la serie de Conozcamos a nuestro Padre Celestial que Dios es omnisciente, todo está delante de Él. Entonces, por un lado, la palabra viva y eficaz que penetra y me muestra todo lo que hay dentro de mí, me lleva a ser humilde. Y por otro lado, el saber que todo está al descubierto delante de Él y daré cuenta, me lleva a tener un temor reverente. Y finalmente estos dos ingredientes, y saber en el versículo 14 y 15 nos habla de que nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, tiene la capacidad de compadecerse, de entendernos. Al haberse encarnado y haber sido Dios, pero a la vez hombre,
tiene total capacidad, no le asusta, no le indigna, sino tiene toda la capacidad de entender esta debilidad. Y lo que tiene que hacer estos tres ingredientes es llevarnos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia, ser auxiliados en tiempos de aflicción, en este peregrinaje, en tiempos donde no tenemos reposo, donde no tenemos descanso, donde realmente el calor del desierto y la aridez nos es difícil y no tenemos reposo ni descanso. Pero el acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial, amigas, a veces está relacionado con esto. Nuestra figura paterna aquí en la tierra, yo no sé si tú tenías esa confianza de tener acceso a Él, si tú te sentías siempre como hija en esa confianza de poder ir a Él y además, si tu padre era accesible y si además tú tenías esa confianza de ante tu debilidad llevarlas a Él, mostrárselas para pedir ayuda. No sé cómo fue tu relación, cómo fue tu dinámica con tu Padre terrenal, pero muchas veces nuestra dinámica con nuestro Padre celestial está dañada o lastimada por esto que vivimos aquí terrenalmente. Pero algo hay que entender, este Padre celestial es capaz de compadecerse, es nuestro mediador, es totalmente diferente, Él es el Padre perfecto, al cual nos podemos acercar con nuestra debilidad y el cual tiene los elementos para ayudarnos con nuestra debilidad, con nuestra incredulidad, con nuestra incapacidad para hacer lo que nos pide. A lo mejor tú sí tuviste un padre con el cual tú tenías confianza para acercarte a él y aún tenías confianza como para mostrar todo lo que hay en ti en cuanto a tus debilidades. Pero nuestros padres, yo como madre, como quisiera tener algo, algún recurso real para ayudar a mis hijos en sus debilidades. Bueno, el único recurso que tengo es yo enseñarles que hay un Dios real y un Padre perfecto, del cual sí pueden recibir misericordia y gracia, poder para llevar esta vida en peregrinaje, en reposo. Y bueno, amigas, esta es la reflexión de esta mañana. Bueno, gracias por su paciencia. Tuvimos problemas al inicio de la transmisión, pero yo no sé si tú ya vives en el reposo de Dios en cuanto a salvación, si tú entiendes realmente qué hizo Jesucristo hace 2000 años aquí en esta tierra, ahorita en este mes, todo gira alrededor de la Navidad, de festejar que Dios se encarnó y de lo que Él hizo durante este tiempo, durante esos 33 años, especialmente los últimos 3 años de su ministerio. No sé si tú entiendes que Él es el puente de reconciliación, que Él tomó el lugar que nosotros merecíamos para que se hiciera justicia y pagar la deuda que teníamos. A lo mejor tú te sientes sin deuda. Quiero decirte que a lo mejor tú te sientes así, pero no, realmente no hay ser humano que no sienta culpa, ¿no? La culpa apunta a que hay deuda. Y que sepas que Jesucristo tiene ese descanso, en Él tienes ese reposo y esa esperanza de que independientemente de lo que vivamos aquí, vamos a entrar a una etapa diferente. Ahora, si tú ya estás en ese reposo, si ya fuiste sacada de Egipto, de esclavitud del pecado, y vas caminando, observemos cómo caminamos. Porque una vida sin reposo, sin confianza, incrédula, no refleja, no somos sal ni luz del mundo. Y aparte, es muy pesado, amigas, caminar en el desierto
sin creerle a Dios. Y muy diferente lo que escucharlo y mezclarlo con fe nos lleva a una caminata totalmente diferente. Pero bueno, vamos a orar. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ahorita a las 9:45 seguiremos con nuestra serie Mujeres de la Biblia. Me extendí un poco, pero no quisiera despedirme sin dar gracias. Padre, te damos muchísimas gracias por esto que tú nos muestras en Hebreo. En ti tenemos un reposo, no solamente para la eternidad, sino para este tiempo. Señor, llévanos a autoexaminarnos y recuérdanos esto, que todo lo que escuchemos, Señor, de ti, lo mezclemos con fe. Gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, amigas, y las dejo para que se puedan conectar con la siguiente mujer de la Biblia. Bye, bye.